Buenos días tengan todos hoy, día 30 del mes 3 del 2024. La charla que vamos a tener ahora, la llamo charla porque verdaderamente somos muchos los que hablamos la palabra de Dios, pero bueno, como dijo el apóstol Pablo, todos son los que corren el estadio, pero uno solo es el que lleva el premio, que corramos de tal manera que lo tengamos. Esto es, Pablo habla también en sentido figurado, porque estamos en el camino del Señor, con el apresto de la palabra de Dios. Y hay muchos que están en esa carrera, pero quien lleva el premio es el que realmente está corriendo de acuerdo a lo que está establecido de parte de nuestro Padre Celestial. Y pongamos las cosas siempre de acuerdo a lo establecido, que es lo que en sí significa correr con certeza, porque son muchas las equivocaciones que iban a haber, están anunciadas, y va a haber mucha felonía. La felonía es la traición a Dios, cosa que la deslealtad es tremenda, puesto que naturalmente hay que escoger, hay que tener el sentido presto cuando miremos las palabras en la Biblia, escoger lo que es bueno, como dice el apóstol Pablo, y desechar lo malo. Esto es una razón que debemos hacerlo para tener sentido, para cuando en cualquier tiempo, cuando venga el Señor, que no está determinado el tiempo, sí, los acercamientos sí están distribuidos, puesto que dijo el Señor a Machía que vendrían tribulaciones en la humanidad, terremotos, volcanes, los maremotos, esos que son los, últimamente le llamaron tsunami, o le llaman, muchas dificultades que iban a haber en los últimos tiempos, y también epidemias que no eran de antes, ni nuevas. Todas estas cosas que están anunciadas desde la palabra que el Señor anunció que iba a mandar plagas y todas estas calamidades. No se dice en un solo libro, se dice en todo lo que se registra la, la palabra de Dios, su doctrina. Estamos adoctrinados sabiendo estas cosas, pero muchos están mal adoctrinados por causa de las felonías, como lo dije, porque están escritas, porque ahí en Daniel el profeta 7:25 dijo que se iba a levantar un hombre que iba a cambiar los tiempos, a mudar la ley y todas esas cosas. Nosotros tenemos por conocimiento que la ley de Dios es inmutable, insoslayable, es eterna, y entonces no se puede cambiar de ningún punto de ella. Por eso digo que hay felonías, hay traición a Dios grande. La gente hoy no tiene valor de ser fiel, porque hay que estar bien plantado en estos tiempos de tanta maldad que existe,
para ser recto delante de Dios no es fácil. El camino estrecho a Mashiach señaló que es difícil. Por eso dijo estrecho, porque las cosas anchas son de este mundo y las personas mayormente prefieren vivir a su antojo, a su teje y maneje, a creer en Dios a su forma, como quieren y no como está determinado para que tengamos el chance de estar por la senda que el Señor trazó, su camino. Vamos a leer aquí un poco de la palabra de Dios después de esta reflexión en Apocalipsis capítulo 12, verso 2 y verso 1. Dice así en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y 2. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Fíjense que hay una referencia ahí muy especial y muy determinada y tiene varias formaciones, porque hubo una mujer que se habló que es la esposa de José, Miriam, en hebreo, y María le pusieron en español allá en los romanos, pero que es Miriam. Esto lo conocemos bien cuando conocemos un poco la historia de Israel correctamente, porque por la Biblia no se conoce la totalidad de la historia de Israel, porque vemos que Hanukkah no está registrada canónicamente en la Biblia. Sin embargo, hay muchos sucesos que han pasado en la historia de Israel que no están contados. Y para saber bien la cuestión del pueblo de Israel a través de todos los tiempos, incluso hasta este tiempo normal que estamos viviendo ahora. Como dijo el sabio Salomón, cosa que muchos en la cristiandad, entre los cristianos lo tienen como que Amashia dijo que no se vistió como uno de los lirios del campo. Pero, sin embargo, él, no, o ahí en la escritura no se explica el por qué el Amachía nos dijo eso. Pero cuando vemos que él primeramente recibe la sabiduría de Dios y entonces después él no la cumple. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que tuvo reina eran de otros países y cada reina de esas tenía su propia doctrina. Y eso es un despropósito con Dios. Por eso es que lo único que sabemos es que las mujeres le torcieron el corazón. Entonces, pero no dice por qué las mujeres le torcieron el corazón. Porque entonces se dejó arrastrar por esos conceptos. Israel, cuando una persona de los gentiles viene a Israel, que acepta a Israel, tiene que dejar el propósito de los dioses falsos, esos que poseían. Acuérdense de Ruth, el pasaje ese.
con Noemí, que era la suegra. Los hijos de Noemí fallecieron y dos de los hijos de Noemí tenían esposa, pero una de ellas, Ruth, una se quedó en su pueblo y Ruth siguió con Noemí. Entonces dice las cosas, el propósito de Noemí, mi Dios será, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Eso es la confirmación de una fe. La fe y el propósito de esa persona era que negó todo lo que era la idolatría y todas esas cosas de lo mundano. Porque antes había mucha idolatría en los pueblos, e incluso en Israel. Cosa que muchos desconocen porque nada más que conocen las escrituras por arribita sin pensar mucho, porque hay mucha traición, como dije, felonía, y no conocen muchas cosas correctas de la palabra. Esa palabra que yo leí que le di ahora ahí en Apocalipsis 12, es tremenda. La mujer vestida del sol. ¿Qué significa eso? Cuando se lee las escrituras se ve que la reflexión esa de sol significa luz. Luz. Amachía traía la luz. Entonces, cuando esa luz física se va de la tierra, como dijo Machía, en tanto que la luz está con vosotros, pero es que la luz sigue, por eso es que hay que entender las cosas muy bien. Porque se iba, sí, pero deja al Espíritu Santo en virtud de la luz, que la luz es la representación del sol, que significa Dios. Entonces la mujer significa Jerusalén, la ciudad. Entonces tiene sobre su cabeza, ¿qué tenemos nosotros como cabeza? Nosotros la congregación de Dios. A Machía. A Machía. Y sobre la cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Esa es la explicación ahí. Las 12 estrellas son los 12 apóstoles. La corona en la cabeza de Amachía es el Padre. Y el Padre le entrega a Amachía los discípulos que estaban con Amachía. Vamos a leer eso en San Juan 17. 6, ¿no? Sí. San Juan 17, 6. 17, 6. Y también el 12. San Juan, y 12. Dice así en la palabra de San Juan, capítulo 17, versos 6 y 12. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Ya estaba determinado que uno lo iba a entregar por 30 monedas de plata y era de los 12 discípulos. Luego se tuvo que coger otro fiel y se hizo el 12, se cumplió el 12 para que fueran las 12 estrellas de los discípulos de Amachía que Dios le entregó. Dios se los escogió, por eso es que Amachía lo sabía. Llegaba donde estaba uno y dice, sígueme. Y al otro dice, también. Y así sucesivamente los 12. Hemos hallado al maestro, al que se habla la escritura. Estaban felices.
pero tenían que sufrir también. Por eso es que la doctrina, aquí vamos a analizar los otros términos de la mujer. Dice que el sol, vestida del sol, y la luna en sus pies. La luna significa ahí la doctrina. Los pies, ¿qué es lo que significan los pies? En una persona, en un animal, los pies son los que caminan. Y que y que la doctrina iba a caminar, iba a salir del desierto, iba a caminar por el desierto y iba a caminar por el mundo. Vamos a leer eso en San Mateo 26, 19. San Mateo 16, 29. Exacto. Dice así. 28. 28. 28, sí, correcto. 28, 19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ve, los pies son para caminar. Y el Señor los manda, ya que se salgan del desierto y van por el mundo. Pero que el mundo también es un desierto, porque no hay palabra de Dios, la van a llevar los pies de los apóstoles. ¿Me explico? Por medio de ellos es que se hace el proceso. Todo está bien definido ahí. Esa es la razón de la técnica. Eso no salió de sí mismo. En el video anterior yo les hablé que lo mismo que sucedió Pasado. estaba activo y que sucedería. Todo tiene sus partes, esto es muy profundo. En el primer tiempo sucedió ¿qué? El diluvio. La disertación venenosa de apartarse del camino de Dios. Se convirtió idólatra el hombre del mundo, pero que con lectura y conocimiento de la instrucción de Dios, en él se llama Torá, en español pusieron el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Es lo mismo, hay muchas cosas que coinciden y son idénticas. Lo único que es diferencia la diferencia es por el idioma, pero la información es la misma. Entonces, sucedió el diluvio y entonces sucederá el diluvio, pero no de agua. Yo creo que le estoy hablando a personas que conocen la Biblia y si no la conocen, que la lean, pero que la lean estudiándola, no de corrido, porque si no, no van a aprender nada de las circunstancias que tiene la palabra embarazosa, circunstancias embarazosas, porque habla en sentido figurado, por medio de símbolos, y el sentido natural lo ponen en lo espiritual. Es decir, que una mujer parió, sí, parió, se fue no halló lugar en el mesón y entonces fue a un establo y allá en un pesebre
allá pusieron al niño que nacía y bueno, ustedes saben la historia y si no, lean la palabra del Señor para que comprendan parte de lo que yo estoy diciendo y se arreglen, porque es muy largo esto. Es una cosa muy, hay que tener tiempo y darle tiempo a la escritura y escuchar a todos los que hablan la palabra para ver dónde está el déficit, es decir, dónde está el fallido, que es, no es congruente, porque no concluye con lo que es realmente la significación de la palabra, porque tenemos que estar claro en eso, porque hay mucha felonía, como digo, caballero. Yo le hablo a personas que conocen y que han dado los pasos que les he dicho textualmente. Es imposible que se vire ni una jota ni un tilde la ley de Dios, sus mandamientos para atrás. Yo sigo fajado aférrimamente que hay que acogerse a no dejar ni un tilde de la ley de Dios. Porque Amachía no es de sí mismo. Amachía es el representante aquí, la cabeza que tiene la corona, significa el rey eterno. Amén. O sea que los reyes llevan corona. Pero la corona ahí es una cosa espiritual, es el significado. Que Dios está sobre la cabeza de Amachía, la cabeza del pueblo de Dios, que es Amachía. Pero por el Padre. Es lo que significa eso. Muchos no comprenden las escrituras. Pues yo que la comprendo las digo así. Eso es lo justo. Vamos a leer algo sobre eso también. En Cantares, capítulo 6, verso 10. Para que ustedes vean que lo que he dicho, que Salomón habló, y que lo mismo que sucedió, sucede y sucederá. Yo no intento tener, yo no intento tener mucho pueblo como tienen los farsantes, que reúnen en los estadios miles de personas para hablarle los evangelios esos equivocados, con muchas faltas a la palabra del Eterno. ¿Perdonará Dios eso? Cuando nuestro Machía dijo que no podíamos faltarle ni en jota ni en tilde a la palabra del Señor. Cuando el Señor dijo por el profeta, su profeta Isaías, que de su boca todo lo que salía tenía que cumplir las cosas que él había hablado. ¿Qué es lo que habló el Señor? La circuncisión, esto, honra a tu padre, a tu madre, no robes, no mates, no tengas ídolos, etcétera, etcétera. A Dios sobre todas las cosas.
Diciendo así, vamos a leer. Bien, leemos entonces en el libro de Cantares, el capítulo 6, el verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es? ¿Quién es la mujer allá en Apocalipsis? Jerusalén. Amén. Pero ¿quién es algo más? La lealtad, la fidelidad, la justicia que se mueve. ¿Qué cosa es el movimiento? Es el tiempo que va caminando, tiempo, y van caminando, como dije ahí en San Mateo, ir por todo el mundo. Pero la parte que no les he dicho ahí de San Mateo es doctrinarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señores, eso de ninguna manera predicaba Johanán. Johanán es el que en español le pusieron Juan, el Bautista. Él no predicaba en el nombre de Amachía, ni en el nombre del Espíritu Santo, porque en Israel se conoce siempre Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, que Dios es uno solo. El Señor nuestro Dios es uno. Y en Él es el que se bautiza a las personas. El que se bautiza en Amachía significa nombre. Amachía, que es un verbo y que no es una persona, decir verbo, como esa felonía que puso Roma de ponerle un nombre que no lleva las escrituras. No está, cuando rastreamos las escrituras que examinamos, vemos que ese nombre no existe. Eso existe, lo puso Roma, y Roma no es Dios. Por eso es que se cumple el que se asienta en templo, el templo es el Vaticano. Se asienta en templo y haciéndose igual a Dios, porque pone las cosas a su manera. Y las de Dios no pueden tener maneras diferentes, sino la que Él ordenó. Por lo tanto, el bautismo verdadero es en el Padre, en el Eterno, que es lo que da todo. O cuando uno llega a pensar así, tiene que pensar en otra versión también. Porque de tal manera nos amó Dios, o amó Dios al mundo. Sí, nos amó al mundo, que nos ha dado, nos ha entregado a su Hijo unigénito. Hay que decir que una sola manera que iba a ser Él el sacrificio ese, humano. Aunque hay muchos sacrificios humanos y lo hacen. Y yo los he visto hasta por el televisor haciendo los sacrificios esos, para demandar un cese de algo Una catástrofe, de ¿no? catástrofes que han venido muchas en este tiempo nombradas por la Machía. Pero no. Veamos lo que el Señor nos dice. Lo que no se puede transformar la palabra a otro sistema. Por eso es que ese sistema católico es fallido, es malo, sin vergüenza. Y los evangélicos son las hijas. Son las hijas, por eso yo dije a semejanza del cordero con dos cuernos. Los evangélicos y los mesiánicos últimamente, porque se han deslizado. Hay evangélicos que dicen, que creen en el rapto, y hay quien no cree en el rapto. Pero los que creen en el rapto
están dejando la voluntad de Dios. Está dejando lo que Dios ordenó, lo que Dios dijo, lo que Dios probó, la prueba que iba a poner. No una sola, muchas pruebas hay en la Escritura. Pero esas son las más conocidas. ¿Cómo vamos a cambiar la tefilá, que es el bautizo? Inmersión en las aguas. Inmersión en las aguas, inmersión. El catolicismo coge un niño y lo pone para Satanás, para la religión de Satanás. Y lo bautizan chiquitico, y lo que se hace al chiquitico es a los 8 días de nacido, la circuncisión al muchacho, al niño. Y cuando uno es grande como Abraham se le hizo la circuncisión y todos sus siervos, los gentiles, todos que habían allí, porque Dios lo ordenó. Y lo que Dios ordena no es el Papa. No, es la inmersión en las aguas. Hablando de todo un poco, ¿eh? Entonces no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. ¿Quién es? Si ahí el Espíritu Santo es un siervo de Dios. Cuando está hablando con Johanán en el capítulo 19, verso 10 de Apocalipsis, él le dijo, no, yo estoy sintetizando también, no, levántate, no te arrodilles, que yo soy siervo contigo y tus hermanos. Adora a Dios, porque Amasías es el espíritu de la profecía. Todo lo que se habló proféticamente era a nombre de Amasías, de parte del Padre. Por eso es que usted quiere bautizarse bien, usted se bautiza en el nombre de Dios. Y no diga, me bautizo en el nombre de Dios y de su Hijo, no, en el nombre de Dios. Porque Amachía mismo se bautizó en el nombre de Dios por Johanán. ¿Es o no es? Amén. Ay, no vino a Machía a decirle a Juan, no, bautízate en mi nombre. Y muchos que se bautizan con una alegría, ay, en el nombre de Machía, están equivocados. El bautismo no podía cambiar. Acuérdense que no cambia cuando hubo un señor, un ministro grande de Siria, asistente allí del rey, que vino con lepre, donde estaba el profeta Isaías, Eliseo. digo Ezequiel, Eliseo. Eliseo. Dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Pero ¿cómo si hay el Fanfán, el Habana, los ríos de allá De Siria. de Siria, allí de Damasco, son más potentes, eso que eso. Si el Señor no te dijera a ti cualquier cosa, tú no le ibas a hacer caso. ¿A qué viniste? Y se sumergió, hizo la inmersión 7 veces y salió a la última vez sin lepra. Amén. No tenía que esperar para que se le quitara ni medicina, porque a veces hay que usar la medicina, porque es ordenada por Dios mismo. El Señor lo dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, y lo dice en un orden espiritual, pero se puede porque el Señor cogió saliva, hizo fango y le limpió los ojos, le puso en los ojos y le dio la luz al hombre, la vista. Vamos a estar aquí y vamos a entender las escrituras y vamos a tratar todos
los que me están oyendo, de unirnos bien, apetecharnos bien de la palabra de Dios. El bautismo no puede cambiar tampoco porque es ley de Dios. No es de ley de San Juan, ¿no? Bautista, como le dije, le tenían titulado. Él era un profeta. Así que estas son las cosas que yo estoy hablando, porque muchos hablan muchas cosas, pero están hablando en son de traición, felonía, deslealtad. Y quiero que sepan y entiendan que si no hubiera toda esta reambaramba religiosa, como dijo Amachía en San Mateo 24, que le pusieron el tal Cristo ese, como les he dicho muchas veces que pusieron Cristo por primera vez. En Antioquía llamaron cristianos a los machiquín, los seguidores de la Mesías, los discípulos. ¿Y cómo se llamaban entonces antes discípulos? Y a Mesías, ¿cómo se llama? El maestro. Y como se decía en la historia, el Ben David. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia de David. Y pues yo les he explicado que no solamente de la descendencia de David, viene de la descendencia de Leví también. De la cual tengo honor yo porque soy Leví, soy de Leví. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo a hacer las cosas como son determinadas y ver la simbología, sus determinaciones. Como hay tanta maldad, bueno, pídanme qué significa esto, qué significa esto otro. Ahí están los comentarios en los videos. Pero pidan cosas circunstancial, una cosa correcta. Que hay muchas, hablan cosas, piden y hablan cosas que no tiene determinación. Que por cortesía a veces yo contesto. Que hay que leer bien y hay que estudiar y a ver quién habla, ¿verdad? Con justicia. Porque hay muchos que están hablando palabras de Dios, pero sin justicia. Que yo los he visto ahí como con sus predicaciones, junto con los evangelistas, eso, y los cristianos, eso, con razones apóstatas. La apostasía, cambiando la palabra de Dios por la palabra del hombre, que cambió el hombre de pecado, como dice Pablo. Allá dice Daniel, mudó el tiempo, mudó la palabra, mudó la ley, mudó todo. Y la palabra está diciendo que Dios no se muda, que Dios es el mismo. A Machía mismo le dijo que allí a los judíos, que a ellos le hablaba por parábola, porque ellos ven, viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces eso es lo que estoy mirando yo, que no ven que están en apostasía, que no se pueda hablar de otra manera que sea lógico.
porque la lógica está ahí, en dar la verdadera instrucción de Dios, la justa. ¿Cómo vamos a cambiar palo para rumba, como dice el dicho en vulgar nosotros los cubanos? Cambiar de una cosa para otra, no puede ser, no se cambia, la ley tiene que ser ahí firme, ahí, toda la palabra de Dios firme, es firme. Si Dios dijo una cosa, esa cosa, y después el mismo Dios hace que se diga otra, porque Dios los entregó a operación de error, como he dicho también. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, son entregados, ahí Pablo lo está diciendo. Pablo no habla de esas cosas por gusto. Y cuando Pablo habla sobre el rapto, lo habla en las circunstancias que Dios le ordenó para una comprobación también, como hizo. Dios le hizo una comprobación a Abraham. Ve y sacrifica a tu hijo. Oye, qué duro es eso. Hoy en día hay muchos padres que entregan a los hijos y los hijos a los padres y así, y abandonan a los hijos desde chiquitos. Como yo he visto casos en el mundo, ahí por la televisión, casos reales que madres que abandonan a los hijos y los dejan en los carros y ahí se mueren ahogados ahí del calor y qué sé yo. Y conocí otra que se fue para allá, para otro país, dejó el hijo ahí y la condenaron a cadena perpetua. Hay que analizar la vida de todo punto de vista. La maldad tan desarrollada que hay. Pues hay que ponerse, como decimos vulgarmente, bien los pantalones para poder mantenerse fiel. Es duro, no es fácil, pero se puede. No es imposible. Guiados por el Espíritu Santo conocemos y seremos protegidos. Dios lo dijo, yo no permitiré que sean tentados más de lo que puedan sobrellevar. Porque Dios sabe que la maldad es muy grande, pero Él da el auxilio por el Espíritu Santo. A nombre de Amachía, porque es el que Dios dispuso, es la cabeza de la doctrina de Dios aquí. Amachía dijo, mi doctrina no es mía, caballeros, aprendan. La doctrina no es mía, es del que me envió. ¿Hay alguien más grande en el cielo que Dios? Hacémelo saber para yo saberlo. No existe. El Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios, pero como yo le dice, pero no con lo del consentimiento de Dios, pero no a Dios. Dios no lo puede escudriñar nadie, ni sus propios espíritus, porque Él es superior. Amén. Si no, Satanás lo hubiera vencido también. Analicen, porque teniendo la misma facultad, ya bueno, yo soy igual que tú, no. Y no podía votarlo porque tenía la misma fuerza, pero no es así, Dios lo votó porque tiene más fuerza, porque toda la fuerza que le dio Dios a Satanás, la misma que le dio a Machía, la misma que toda la otra producción que le ha dado a los profetas, para entender su palabra, como me la ha dado a mí, y como yo se la doy a ustedes. Porque desde cuándo estaba perdida la circuncisión en los llamados pueblos cristianos eso. ¿Quiénes le han dado a entender que vosotros sois ciudadanos de Israel estando escrito ahí en las escrituras? Porque todo el que va a otro país se hace ciudadano. Estamos en el país de Israel ahora. Todos los que están bautizados, circuncidados,
y no creen en dioses formados ni esa formación de Yahweh, ni de Jehová, ni nada de eso. Esos no son nombres de dioses, del Dios eterno. Porque yo se lo he dicho y se lo he aclarado con palabras de los profetas, no lo que está puesto en la Biblia. Porque la Biblia tiene puesto muchas cosas adulteradas. Pero por eso la Mashiach nos dice que registremos la Escritura escudriñando para que sepamos de él verdaderamente. Pablo nos dice, examínalo todo y retén lo bueno. Pero ¿qué es lo que hay que examinar? Al mundo ni nada de eso, no, lo que hay en la Escritura. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, así, amén. Que el rapto uno lo creen, el rapto, el arrebato ese, que uno lo creen y otros no lo creen. Pero esos que no lo creen tienen que completar la firmeza de la palabra de Dios. Así que le he declarado lo de Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 2 y verso 1 y 2. Los dolores de la mujer de parto es el tiempo que tiene la palabra ya por fulminar ya, por acabarse ya. Ese es el tiempo. Los dolores. Y que se dice que tengo, espiritualmente se dijo, y apréndanse esto, muchos que me entienden. Los que me entienden. Que hemos recibido el bautizo del Espíritu Santo. Que se dijo, tengo dolor por mi doctrina. Amashia dice, la doctrina de Amashia es la mía. ¿Mi doctrina cuál es? La de Amashia. La de Amashia, ¿de quién es? Del Padre. ¿Él lo dijo o no lo dijo? Escrituralmente. San Juan 7:16. Es del que me envió. ¿Quién puede enviar a ese si no es el Supremo? El Padre Eterno. El Padre Eterno. Hágase todo decentemente y en orden. Hay que ordenar las cosas, lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces podamos entrar a cuenta. El Salmo 37, o todos los salmos son palabras de Dios. Ahí, eso no es para hablar por gusto. Eso lleva un símbolo a través de la palabra, de lo literal a lo transliterado, a lo espiritual. No se engañen. Dice el Salmo 37, verso 3, verso 9, verso 11, verso 22, verso 29, verso 32. Todo eso contra Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4. Verso de 13. Me recuerdo bien. Verso 13 al 18. Búscame ahí, ¿no? Capítulo
capítulo 4, Primera de Tesalonicenses sí. 4, 13 al 18. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que a Mashiach, el Mesías, murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Amashiach, el Mesías. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach, el Mesías, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Sí, cómo no. Atienden eso. ¿Cómo no? Ya Dios se mudó. Ya Dios se cambió. Ya Dios se hizo voluble. Ya no vamos a vivir en la tierra. Como el hombre que Dios plantó en la tierra y dijo que era para que el hombre viviera en ella. No para que vaya para el cielo. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Una tremenda prueba. Por Dios, claro. En palabra de Dios, sí. Pero una cosa hay también funesta ahí. Nosotros los que vivimos no seremos delanteros de los que durmieron, los que murieron, a toda la gente anterior, desde el diluvio, los antediluvianos. Porque la gente está equivocada con la resurrección. Están muy equivocados, no han sabido entender esa situación. Que si Mashiach es el principio del mundo, dice la Escritura, vamos a estar aquí, que Dios lo dijo que Él era el causante de toda la profecía. Como les dije ahorita que de Apocalipsis 19:10. La fe de Mashiach, que se lo pusieron falsamente ahí, como yo dije, como está dicho en la Escritura. Entonces es una prueba. Y aparte de eso, Pablo no está vivo físicamente, espiritualmente sí. Pero es que los que murieron en Amashiach anteriormente, físicamente, pero espiritualmente siguen vivos. Pero vivos no sabiendo nada, porque están en stand-by. Dios es el que recoge los espíritus, porque dice, va a Dios que lo dio. La disposición de Dios, eso está cerrado para nosotros, porque Mashiach lo dijo también en el verso ese, el capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis. Después sabremos. Como dices, como que sabremos, conoceremos como somos conocidos. ¿Conocidos de quién? Del Eterno. Y somos hermanos de Amachía. Y Él es el hermano mayor, es la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Santificado, magnificado es su santísimo nombre. Amén. No cambien nada de lo que el Señor ha ordenado. San Juan no dice, bueno, yo estaba predicando aquí en el nombre de Dios, haría venir si tú eras a tu nombre ahora. No, Señor. Amachía nunca habló de sí mismo. Nunca. Dios lo entregó
y Dios lo resucitó. Amén. Y Dios lo mató y Dios lo resucitó. Porque era el plan de Dios, no de los romanos, ni del pueblo aquel equivocado que sí, crucificarle, crucificarle. ¿Estaban ciegos o no estaban ciegos? Y estos todos evangélicos, y no digo evangélicos solamente, digo también esos que se llaman evangélicos, digo también la aristocracia de Israel, están equivocados. Solamente está la promesa de Dios en la que salva. Amén, gloria. La promesa de Dios es la que salva. ¿Por qué? Porque hay que analizar exactamente ese verso de 3:16 de San Juan. Analizarlo, como manda Pablo, como manda Masías, la palabra, qué es lo que significa. Para que todo aquel que a él lo crea no se pierda. Ahí, cudillen. Láncese como el que va a nadar y se tira hacia una llanza y va para, al agua. Láncense, profundícense en la escritura, lleguen hasta el fondo. ¿Qué significa? Creerle a él. ¿Qué es lo que hay que creerle? Lo que él dice. La palabra del Padre. Amén. La doctrina que es del Padre, que no es de él. Sin embargo, es de él y es mía, como digo yo, es mía también. Y es la tuya, de todo el que me esté oyendo. Y se haga el sacrificio de Brimilá. El pacto de la circuncisión. El De la pacto palabra de la circuncisión. la palabra, pacto de la circuncisión. Y que atienda que es del Eterno, no es de los hombres, no es de Moisés. Se lee que es la ley de Moisés, la ley no es de Moisés, ni de Amachías. ¿Cuáles son los mandamientos de Masías? Eso está constituido en el razonamiento. Lo que él dijo está en el razonamiento del Padre, porque es su palabra. Por fin va a mentir la palabra del Señor. Mi doctrina no es mía, es de mi papá. Igual digo yo, es mía. No, es de Amachías, no, es de mi papá. Es de mi papá. Amachías es hijo, yo soy hijo. Amachías es mi hermano. Voy a predicar a mis hermanos, dice el salmo, un salmo. Sí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces, el rapto es verdadero. Para los que creen que es verdadero. Por eso que lo creen verdadero es verdadero. No. No. Verdadero es el salmo. Está dicho en el salmo. Y no en ese salmo solo. Ese es el más que yo cogí de todos los demás veces que se habla. Como también se habla también en la bienaventuranza. Bienaventurados mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. No se está tratando que es esta tierra. No, este manso va a recibir la tierra por heredad. Gloria. Da lo mismo. Porque dice que la tierra Dios la hizo para el hombre. Y el hombre lo sacó de la tierra, pero dice que la tierra la hizo Dios para el hombre. Para que habite, como habitó el hombre primeramente. Que en hebreo se llama Adán. Hombre.
Que el Señor tenga piedad y misericordia y puedan entender un poco esto. Los escogidos, el remanente que último ya, como dice el mismo Apocalipsis, que sigan, le dieron senda, ropa blanca y que esperaran hasta que sean completados el grupo de los que faltan, que van a ser muertos igual que ellos. ¿Quiere decir que vamos a morirnos? Claro está, porque todo lo de uno tiene que morir. Y cuando venga Mashiach, la muerte esa ya se dejó al lado y te transforma. Pero eso que dio Pablo es lo que vivimos. Usted sabe bien que eso no está bien. Pablo vive hace muchos años que no está vivo físicamente. Entiendan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestra deuda, nuestros pecados, nuestros delitos, nuestra falta. Como también nosotros perdonamos a los demás, sus ofensas. Señor, elimínalos para que no sigan destruyendo a Israel. Ya estoy orando por ellos. Amén. Apártalo del camino de estorbar a Israel y destruir el pueblo santo tuyo. Por tu palabra, por tu perdón, por tu misericordia. Emuná, por la fe. Que no nos dejes caer en tentación. Por la fe que tenemos en que tú fundaste. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a darle una bendición también. A los fieles. Que escojan bien, bien, bien claro, que han escogido como yo, bien claras las cosas. Llevarejeja Adonai ve mereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasen leja shalom. Ya se lo deben de aprender ya. Gloria a Dios. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén, Amén. amén, amén.